Buenas tardes, bienvenidos a Funcas. Lo primero es darles las gracias por acompañarnos en esta jornada sobre el negocio bancario tras las expansiones cuantitativas. Tanto la Fed en Estados Unidos como el BCE en la zona euro han anunciado ya su intención de virar en su política de expansión cuantitativa que han seguido en los últimos años. Van a reducir la liquidez del sistema financiero, gradualmente van a normalizar los tipos de interés. Y esto supone un cambio, yo creo que evidente, en el futuro, en las expectativas del sector. The question is, how much liquidity, if the bank could use all of it, would the bank need to deter runs? So the bank would have to have enough liquidity to cover the worst possible scenario. Otherwise, they're going to be runs, not just in the worst scenario, they're going to be runs for sure whenever people get this fear of fear itself sunspot. If the bank is allowed to use all of it, and you don't know what TS is, suppose you're an institutional investor. You're going to say, they have less than that looks like it's something like just below, it's like 78% liquidity. If they have less than 78% liquidity, let's say they have 60% liquidity, I'm going to say, well, look, I don't know what TS is. More importantly, I don't know what the other institutional investors think TS is. What is a panic? I'm thinking, if these people are going to pull their money out because they're freaking about other people pulling their money out, what should I assume that they assume about how much normal liquidity demand is? Well, the only thing is that's going to work for me is to say, gee, I don't know what they're going to think, but suppose they think that the worst case scenario occurred. They don't know, I don't know, but the only thing that's going to make sure I don't lose my job for not pulling as an institutional money manager, for not pulling my money out of a bank before it fails, or a money market fund before it fails, is thinking about the fear of fear itself in the worst case. So panics are necessarily about people thinking, everybody else is going to do something sort of crazy. Should I do it too? And so unless you have 79% liquidity there, you'll get a run for sure. Whenever people get the fear of fear itself, they're going to say, okay, I got to cover it it's not covered for 80%, I better pull my money out. Para esta mesa redonda contamos con cinco expertos reconocidos. Primero, Óscar Arce, que es subdirector general en el Banco de España, el Servicio de Estudios del Banco de España. Björn Impierovich, que es profesor en el Copenhagen Business School, un experto también en estos temas monetarios y financieros. Rafael Domenech, que es el encargado de asuntos macroeconómicos en el BBVA y catedrático de Economía en la Universidad de Valencia. Y mis compañeros Santiago Carboy y Francisco Rodríguez, de Funcas. Si es difícil identificar los efectos macroeconómicos de estas medidas, todavía es más complicado identificar los efectos que puedan estar teniendo en variables relativas a la marcha del sector financiero, la rentabilidad de los bancos y demás, ¿no? Aquí realmente vamos un poquito más a ciegas, pero bueno, afortunadamente en los últimos años pues se ha ido recopilando información que nos permite de alguna manera atisbar cuál puede ser, nos da alguna pista de cuál puede estar siendo el impacto de todas estas medidas en variables como la liquidez, la rentabilidad, la solvencia financiera de las entidades de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de esta información que suplen las propias entidades financieras, cabe concluir que el impacto de las operaciones de financiación a largo plazo en todas las variables relevantes para los bancos, liquidez, condiciones de financiación, rentabilidad, posición de capital, ha sido positiva, netamente positiva a nivel del conjunto de la Unión Económica y Monetaria. Overall, what we have learned from the financial crisis and how we can have an efficient monetary policy transmission mechanism is that first we need financial stability. And we cannot just throw in a lot of liquidity into the markets hoping that it will go well. But first we have to look at the balance sheets of banks and see if the banks have so much to do with themselves. They will not respond adequately to any change. And we have to look that we have healthy banks because these are indispensable for an effective transmission of monetary policy. En términos cuantitativos, la política fiscal fue de menor magnitud. No pudo, incluso cuando fue contracíclica, compensar el deterioro de las condiciones financieras que se producen en la economía española, pero es que además se agotó mucho antes de lo que en el tiempo hubieran requerido o requirieron la continuación de esas tensiones financieras
que se intensificaron en el tiempo. Y de hecho, lo que ocurrió fue que incluso esos fiscales se agotaron pronto y terminaron siendo contraproducentes. En la medida que se genera una crisis de deuda soberana, que no hay un prestamista de última instancia, lo que produce ese rápido endeudamiento como consecuencia de una política fiscal expansiva en la primera parte de la crisis y el hecho de que aparecen déficits fiscales enormes, esto provoca un aumento de las tensiones financieras, provoca una interacción entre prima de riesgo y el propio shock fiscal que lleva a que la política fiscal tenga que ser de naturaleza procíclica, ¿no? Tenemos una muestra de los 30 mayores bancos españoles y lo que vemos cuando tratamos de explicar la población por oficina que tiene un banco en 2016 en relación a la población por oficina que tenía en 2008, vemos que, como en otros periodos de sustitución y de adopción tecnológica en la banca, la precedencia del rival, es decir, haces lo que hace el rival. Si el rival tiende a utilizar una unidad de servicio de menor coste que tú, pues tú también lo haces. La adopción por banca online empieza a ser importante y es significativa estadísticamente, pero todavía está en un segundo lugar en comparación con un movimiento general en la industria que está moviendo todo. Pero el efecto más grande, el efecto de mayor dimensión, porque todos los coeficientes están normalizados, sigue siendo el de la regulación. No basta con tomar el ratio de capital como una medida, sino, como se había dicho aquí antes, es el capital que tienes sobre el mínimo regulatorio exigido a cada entidad. Si tienes un buffer de capital muy elevado respecto al mínimo que te exige la regulación, es un poco el coste de oportunidad en términos de inversión, y eso sigue siendo el determinante negativo más importante de la rentabilidad. Los trabajos que se están presentando aquí finalmente serán publicados en Papeles de Economía Española. Esta vez lo hemos hecho al revés. Normalmente presentábamos el número cuando estaban los artículos hechos. Esto va a ser un poco de otra manera, y esta vez, pues dentro de 2 meses tendremos los trabajos, o dentro de 1 mes y pico, los trabajos que se vayan a publicar y saldrán en el primer número del año 2018. Y por tanto podremos recoger todas las contribuciones que se han hecho. La política monetaria en los últimos tiempos se ha visto condicionada al menos por 2 factores. Uno es que la inflación es inferior de forma persistente a los objetivos marcados por los bancos centrales en Estados Unidos y Europa y también en otras áreas. Y en realidad es inferior al objetivo, pero tampoco durante los años más duros de la crisis entramos en una deflación profunda, ¿no? Lo cual quizá, dada la magnitud de la recesión, hubiera sido de esperar, ¿no? Y eso lo que sugiere es que la curva de Phillips, la que marca la relación entre la tasa de desempleo y el crecimiento de los salarios o la inflación, pues es más plana, ¿no? Los salarios son menos sensibles a la evolución de la tasa de desempleo, ¿no? El segundo elemento que creo que es importante es que el nivel de equilibrio, como ya se ha mencionado, de los tipos de interés reales ha bajado en las últimas décadas, ¿no? Y eso es importante porque con una inflación baja deja poco margen para reaccionar ante una nueva crisis futura en las economías, ¿no? España, yo creo que el efecto diferencial, como digo, el impacto ha sido mayor, digamos, creo que más negativo sobre la rentabilidad bancaria en los últimos años, y por lo tanto la salida de esta situación pues el efecto neto será algo más positivo, ¿no? Y quizás, por terminar con una idea, a mí me ha resultado muy inspiradora la foto que ilustra el evento, ¿no? Porque a mí un poco lo que me sugiere es que, bueno, que a ver si por fin retiran esas monedas para que la pobre planta pueda crecer, ¿no? Entonces es un poco lo que yo espero, es que efectivamente la retirada de esta inundación de liquidez permita que las plantas, es decir, la rentabilidad bancaria, pues vuelva a un entorno normal, donde en lugar de estar rodeada de monedas, pues tenga, en fin, tierra y agua, de esa liquidez de la otra, ¿no? Puntos cíclicos y políticas monetarias en momentos distintos, sorpresas, además, a mi entender, al alza en tipos más probables en Estados Unidos que en la eurozona, y que muy probablemente pues, lo que va a hacer es que en los próximos trimestres la divergencia en tipos de interés pues es probable que de hecho se ensanche. En el escenario central, no de forma, digamos, muy significativa, si nos movemos alrededor de los 200 puntos entre el 10 años
americano y el Bund a día de hoy, pues, según nuestro escenario central, esto se podría ensanchar en 30 puntos básicos aproximadamente el año que viene, pero digamos, con el añadido de estos riesgos no equilibrados en un sitio y en otro, que nos tendrán vigilantes a todos muy probablemente en los próximos trimestres, ¿no? La pregunta del millón, evidentemente, que en parte está contestada en Estados Unidos, es qué niveles de tipos vamos a ver objetivo neutrales en este ciclo, ¿no? Como en Estados Unidos los miembros de la Reserva Federal manifiestan cada trimestre cuál es su senda objetivo, pues sabemos que en el 2020 lo deseable sería que los tipos en Estados Unidos llegasen cerca del 3%. El mercado no se lo cree, sus expectativas son mucho más bajas. Probablemente ese proceso de subida de tipos pueda terminar en la zona entre el 2 y el 2,5%, pero evidentemente esto es lo que no sabemos para el Banco Central Europeo. Todos asumimos que probablemente ni mucho menos vamos a alcanzar máximos en otros ciclos, probablemente vamos a estar hablando en la zona del 1, 1,25, 1,50, no mucho más, pero lo cierto es que eso es lo que nos queda por saber, aunque todos tenemos pues, estimaciones de hasta dónde puede producirse esas subidas de tipo. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los participantes de los diferentes mesas redondas y nada, hasta la próxima.